Amada Iglesia de Dios y estimados amigos, paz a vosotros. Les invito para que juntos doblemos las rodillas y pidamos la bendición al Señor. Oremos. Señor Jehová de los ejércitos, te agradecemos por un día de reposo más en nuestra vida y que tú, Señor, bendigas a tu iglesia en Guatemala y donde quiera que se encuentre en los diferentes continentes de este mundo. Vamos a meditar en tu palabra y como siempre te pedimos que a cada uno nos des entendimiento, un espíritu de concentración para que el beneficio espiritual repercuta en cada uno de nosotros. Si te hemos ofendido, perdónanos. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, siguiendo con nuestro título general de este trimestre, la vida, oportunidad perdida para el impío. Hoy tenemos la lección número 2, lo que el hombre siembra, eso ciega. Fueron palabras del apóstol Pablo, y por cierto que el mismo mundo lo corrobora con sus dichos. Los mismos pensadores están de acuerdo, en esto sí coinciden, porque realmente no puede ser de otra manera. Es algo de sentido común. Lo que el hombre siembra, pues eso es lo que va a cegar. Si siembra alegría, siembra amor, siembra amabilidad, eso va a cegar. Por eso en los objetivos de la lección dice reconocer que todo hombre siembra el bien o el mal. No hay término medio. Fijémonos bien esto. Comprender que todos segaremos lo que hayamos sembrado. Estudiar que Dios sabe lo que sembramos cada día, lo carnal o lo espiritual. Dios lo sabe, además de cada uno de nosotros. Vamos entonces a leer el primer párrafo del contenido y nos dice así: el mundo de hoy representa espiritualmente a Babilonia, que significa confusión. Con más de 7,000 millones de habitantes, la tierra es escenario de variadas pasiones que causan llanto, dolor, muerte, angustia, tristeza y desconsuelo. Veamos algunos datos que muestran la confusión en que vive la humanidad. Más de 1,300 millones de personas en el mundo viven en extrema pobreza, expuestas a enfermedades, al hambre, sin acceso a los recursos más elementales para vivir como el agua. Por otro lado, casi el 50% de la riqueza mundial se concentra en apenas el 1% de la población global. Tanta confusión vive el mundo que así como millones de niños mueren al año por desnutrición, otros millones más tienen serios problemas de salud a causa de la obesidad. Podríamos pasar la mañana comentando de esa situación en que vive el mundo actual como una perfecta Babilonia, una total confusión, porque hay contrastes marcados en la sociedad, en el mundo. Usted ve una ciudad con edificios de lujo y tan solo muchas veces separados por una calle, vemos viviendas en estado calamitoso. Por otro lado,
mientras en un restaurante una persona rica se puede llegar a gastar miles de quetzales en una cena, en el otro lado de la ciudad hay niños sin un pan para llevar a la boca. Bien, pero un día, hermanos, esto va a llegar a su final. Dice Apocalipsis capítulo 18 y versículo 8. Recordemos que la injusticia que se vive hoy no va a ser permanente. Dice el versículo 8, por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte, que la juzgará. Esa confusión en que vive el mundo va a llegar, hermanos, a su fin. Dice el segundo párrafo, en medio de tanta desigualdad abunda también el crimen, la promiscuidad y en grado sumo la idolatría. En los países desarrollados de Europa, por ejemplo, los índices de delito son menores a los de países en vías de desarrollo. Sin embargo, la concupiscencia y el libertinaje es común tanto en países ricos como en países pobres. Los gobiernos mismos han contribuido a la institucionalización de la concupiscencia, como el caso de las uniones entre personas del mismo sexo y otras depravaciones que poco a poco se han llegado a considerar, entre comillas, normales. Amparados en supuestos derechos humanos, la sociedad se ha degradado moralmente hasta condiciones que provocarán la intervención del Todopoderoso. Así lo dice Apocalipsis 18:5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Vemos pues que aunque la situación de bienestar material entre los países desarrollados y los pobres sea muy distinta, las pasiones de la carne se manifiestan de igual manera, de la misma forma. Los países desarrollados, encabezados por Roma religiosa pagana, son los que promueven la depravación en el mundo. Y amparados en supuestos derechos humanos, quieren que toda la sociedad consienta hechos que son a la luz de la Escritura abominables delante de Dios. Es deber de la Iglesia de Dios pregonar lo que enseña la Sagrada Escritura. Por supuesto, sabemos que alguien defensor de los derechos humanos va a poner el grito en el cielo, va a acusar a la Iglesia de ser una iglesia irrespetuosa de los derechos humanos, pero en realidad solamente nos basamos en la enseñanza de la Sagrada Escritura. De tal manera que la misma Sagrada Escritura, cuando llegue el momento en que el Todopoderoso le haga juicio a las naciones, veremos que ese poderío del que hoy hace ostentación el mundo a través de las grandes potencias va a ser reducido a la nada por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no va a permitir, ni está tampoco dentro de sus planes, que la tierra permanezca en una situación de total contaminación, no solo del medio ambiente, sino en una depravación carnal, cada día fomentando actividades que son totalmente contrarias, ofensivas, que constituyen una blasfemia a la voluntad del Todopoderoso. Isaías en su capítulo 40 nos dice así, Isaías 40, y nos dice así en el versículo 17, como nada
Son todas las gentes delante de él. Y en su comparación, como una forma de comparar, serán estimadas en menos que nada. Y más aún, y que lo que no es. ¿Por qué nos habla así el profeta? Porque cuando Dios, como acabamos de leer en Apocalipsis 18, Él se acuerde de tanta cosa pecaminosa que hay en el mundo, decida terminar con esa situación, pues sencillamente, hermanos, las naciones poderosas van a caer. Podemos ver lo que nos dice Apocalipsis, y nos dice así el capítulo 11, y versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinarán para siempre jamás. ¿Por qué? Porque, hermanos, caerán las grandes ciudades, dejarán de ser, dará paso a un reino auténtico de paz. Ya no habrá más guerras a causa de la avaricia, de la codicia. Ya no habrá odio entre las naciones. Ya no habrá idolatría. Todo eso va a llegar a su fin porque se va a manifestar la voluntad de Dios para hacer cumplir la razón por la que fue creada la tierra. Dice la Escritura que Él no creó la tierra en vano, sino para que sea habitada, pero en un ambiente de paz, en un ambiente de santidad. Mas como Él ha dado libertad al hombre que escoja voluntariamente entre lo bueno y lo malo, la gran mayoría ha escogido lo malo y ha contaminado precisamente lo que no le pertenece, hermanos. ¿O no es el medio ambiente, o no es el espacio que vemos, el mismo universo? ¿Acaso el universo no es de Dios? ¿O no es de Dios la tierra? Pero para su conocimiento, con solo que salgamos de la atmósfera, encontramos una serie de artefactos, pura basura, pura chatarra, de tanta nave que han mandado los hombres, pero que ya no tienen función. Todo eso tiene que llegar a su fin, hermanos. Tanta contaminación, los ríos, hermanos, contaminados totalmente. Gracias a Dios, todavía se encuentran algunos lugares en el mundo donde se puede notar la originalidad de la creación de Dios, aquellas aguas cristalinas, aquellas aguas que se pueden beber, pero una gran cantidad de lagos. Ahí tenemos el ejemplo del lago de Amatitlán y tantos ríos que otrora fueron aguas cristalinas, ahora están convertidos en contaminación, en basureros, que da tristeza lo que el hombre hace. De la misma manera, la deforestación, convertir los bosques en desiertos, y es lo que provoca muchas veces la sequía en países como Etiopía y otros de África, y aún aquí en América Latina. Pasemos al siguiente párrafo y nos dice así: tomando otro aspecto de lo que vive la sociedad en esta Babilonia espiritual. Oficialmente, la esclavitud fue abolida hace muchos años. Veamos bien, oficialmente, o en otras palabras, teóricamente, o llamémosle legalmente. Ya no hay en el mundo esclavitud. Pero, ¿qué pasa? Sin embargo, las autoridades son incapaces de controlar a las grandes estructuras que se dedican a la explotación de niñas y jóvenes que, engañadas o forzadas por el crimen organizado,
son prostituidas para generar fuertes ganancias a sus explotadores. Guatemala no es la excepción. ¿Cuánta señorita desaparece? ¿Cuánto niño desaparece? Algunos salen en los periódicos y muchos otros no salen, no le dan cobertura. Pero ¿qué pasa con esas niñas? ¿Qué pasa con esos jóvenes? ¿Qué pasa? Bueno, hermanos, existen estructuras esclavizantes, pero lamentablemente las autoridades son incapaces de poder combatir con éxito tanta estructura criminal que ofende al Todopoderoso. Lo mismo sucede con los estupefacientes. Los gobiernos no pueden controlar el enorme tráfico de drogas que provoca la muerte de miles de personas en el mundo. Todas estas actividades ilícitas tienen un denominador común: la avaricia, el deseo desmedido de acumular riqueza sin importar el daño y las muertes que provoquen en el prójimo. Una vez un joven caiga en la red de la droga, en el consumo de la droga, una vez se vuelva adicto, ese joven, su expectativa de vida, si tiene suerte, es la de llegar a 30 años. Y si pasa los 30 años, es convertido ya en una especie de lo que fue alguna vez un ser humano. Esa es la realidad de Babilonia, hermanos. Pero no nos olvidemos, hermanos, de que la situación en la que vive la sociedad, una sociedad descompuesta por tanto pecado, por el libertinaje, esa sociedad está comandada por Roma, está comandada por el príncipe de este mundo. Eso es lo que le espera al mundo, la muerte. ¿Por qué? Porque el mundo prefiere obedecer al príncipe de este mundo que al Todopoderoso. Pero mientras tanto, como iglesia de Dios, ni nos asombremos, tampoco nos escandalicemos de ver tanta injusticia en el mundo, porque el mismo sabio ya nos advirtió a través de Eclesiastés. Vamos a ver en Eclesiastés: todo tendrá su final cuando el Señor así lo establezca. Eclesiastés capítulo 5 y versículo 8 dice: si violencia de pobres y extorsión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de esta licencia, porque alto está mirando sobre alto y más alto está sobre ellos. Aparentemente, cuando uno ve lo que pasa en el mundo, pues llega uno a pensar qué impunidad tan grande la que hay en las sociedades de los países desarrollados y de los países pobres como Guatemala. Cuánto crimen sin resolverse, cuánta impunidad. Pero no, hermanos, ciertamente las leyes terrenas no logran alcanzar al delincuente, no logran castigar al idólatra, porque las mismas sociedades se han hecho cómplices de la gran ramera espiritual y en vez de combatir aspectos como la idolatría o tanta depravación, se convierten no solo en cómplices, sino en protectores de aquellas cosas que ofenden a Dios. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Queremos una sociedad sana? Pues tendríamos que actuar en el marco de lo que es la Sagrada Escritura. Pero ¿qué pasa? Si el mismo Estado es el que está promoviendo el que haya respeto de actitudes que son contrarias a la voluntad de Dios. Por eso nos dice la Sagrada Escritura que no nos dé cuidado, o sea, que no vaya a haber una preocupación muy grande en nosotros, porque son cuestiones que han sido profetizadas, que tienen que suceder, pero de igual manera en su momento, aquel que está alto sobre alto hará el juicio.
Y ahí sí, como dice el libro de Apocalipsis, los juicios de Dios son verdaderos y son justos. Apocalipsis capítulo 6 y versículo 16. Llegará el momento, hermanos. Y dice así, Apocalipsis capítulo 6 y versículo 16. Leamos desde el 15. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? Cuando venga el momento en que Dios decida juzgar al mundo, porque ahorita mantiene los brazos extendidos a través de su amado Hijo, llamando a arrepentimiento. Ya no busquen la idolatría, ya no se comporten de una manera ofensiva a Dios. Aquí los espero, dice Jesucristo. Tórnense de lo malo a lo bueno. Ciertamente, poquísimos se van acercando al Evangelio del Señor Jesucristo y la gran mayoría persiste neciamente en una actitud de rebeldía hasta que llegue el momento en que terminará el Evangelio y Dios hará su juicio a través de pestes como la que estamos viendo o a través de plagas, las plagas postreras especialmente. Y entonces sí, dice Apocalipsis capítulo 9 y versículo 6, y en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir y la muerte huirá de ellos, porque tendrá el hombre. Recuerden que el título de nuestra lección eso es, lo que el hombre siembra eso ciega. El hombre ha sembrado terror, el hombre ha sembrado miedo, todo por la avaricia y por la codicia, pero eso mismo que ha sembrado el hombre impío, que siembra terror, que siembra miedo con tal de alcanzar sus objetivos, tendrá que cumplirse lo que dice la Sagrada Escritura. Él sembró eso y eso también va a cosechar. Porque llegará el momento cuando ese sentimiento que ahora sienten las gentes que son explotadas sexualmente, que son arrebatadas de los hogares violentamente, esa misma gente va a sentir lo mismo cuando venga el juicio de Dios. Por eso, lo único que les quedará es desear morir, pero tristemente la muerte va a huir de ellos porque el Señor les va a hacer que cumplan, que sientan y que cosechen lo mismo que han sembrado. Dice el siguiente párrafo: el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, con libre albedrío. Dios no utiliza la fuerza para que hagamos su voluntad. No, no tendría sentido, hermanos. Pero sí hubo alguien que empleó la fuerza y la sigue empleando. Dice, la fuerza fue empleada en los siglos pasados por la Iglesia de Roma. Así es, hermanos, por el Vaticano. No es como se pretende aparentar el día de hoy, respetuosos de los derechos humanos, con una voz quebrada, con un aparente amor. No, Roma fue violenta. ¿Pero qué logró? ¿Qué logró, hermanos? ¿Acaso se puede violentar la voluntad del hombre? ¿Se puede quebrantar a una persona y dominarla físicamente, pero no se puede atrapar el pensamiento, la creencia de un ser humano? Y fue lo que pasó en la llamada Santa Inquisición, especialmente con los miembros de la iglesia. Finalmente les dieron muerte, pero no lograron atrapar ese sentimiento y esa convicción que tenían en el Hijo de Dios, pero con fundamento en la palabra de Dios. Por eso dice, la fuerza fue empleada en los siglos pasados por la Iglesia de Roma en la llamada Santa Inquisición y actualmente por las fuerzas del mal
representada por los terroristas islámicos, a la fuerza, hermanos, violentamente. Eso no es posible. Por eso la Iglesia de Dios ha sido diseñada por el Todopoderoso a través de Cristo y se le ha dado la misión que tiene de dar a conocer la doctrina, hasta ahí nada más, dar a conocer la doctrina. ¿Qué creemos? Dar a conocer la palabra de Dios, dar a conocer la doctrina del Señor Jesucristo, pero hasta ahí llegamos. Ya es cada ser humano el que voluntariamente diga, sí, me parece que esto es bueno, esto es correcto, pero de ello a intentar violentar la voluntad de una persona para que crea como nosotros creemos, eso no está autorizado en la palabra de Dios. Y quien así lo haga, comete un grave error delante del Todopoderoso, porque el Señor es amor. Y de la misma manera que Él es amor, espera que nosotros cumplamos con su palabra, pero con el mismo amor, con una convicción de gratitud, porque Dios, lo hemos dicho infinidad de veces, Él puede dar su voz y todo el mundo se va a arrodillar, pero sería una adoración por miedo. Y eso no está dentro de los planes del Señor, ni es parte de la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Por eso, sigue diciendo, Dios le da la libertad al ser humano para que voluntariamente haga lo bueno o haga lo malo. Lo cierto es que al final de los siglos tendremos que comparecer ante el Señor para que cada uno demos cuenta de lo que hicimos con nuestra vida. El Señor dijo que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Eso explica por qué la mayoría se inclina a hacer lo malo y a despreciar la voluntad de Dios. Éxodo 23 y versículo 2. Un consejo para cada uno de nosotros. Éxodo 23 y versículo 2. No seguirás a los muchos para mal hacer, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. No sigamos a los muchos, hermanos, para mal hacer. Dice 2 Corintios 5:10. Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Pero la Escritura nos dice, tendremos que darle cuentas a Dios. Pero mientras está el llamado, no sigan a los muchos para mal hacer. No sigamos a los muchos para mal hacer. Que porque la mayoría lo hace, eso no tiene evidencia de que sea necesariamente un aspecto verdadero. Ya dentro de poco va a andar la gente alborotada. Es que es Navidad y van a dar aguinaldo y hay que gastarse el aguinaldo a la fuerza porque así lo manda la gran ramera. No, hermanos, si la Sagrada Escritura dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Cuando usted regale algo por amor, no porque me lo está imponiendo Roma. Es que en Navidad tiene que dar regalo. Y tiene que, mire cuántos regalos. No, claro, los comerciantes pues felices. Efectivamente, económicamente la economía se reactiva, pero espiritualmente no es eso a lo que nos ha llamado Dios. Quienes hemos decidido en armonía, vuelvo a leer, quienes hemos decidido vivir en armonía con el Altísimo a través de su amado Hijo Jesucristo y formamos parte de su iglesia, somos dichosos. Así lo dijo el salmista, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Vamos a pasar a los comentarios y preguntas. Comentario 1. El profeta compara al mundo con la mar que no puede estar quieta. El movimiento pecador del mundo es una constante de codicia, avaricia, maldad, idolatría y concupiscencia. Isaías 57, 20 y 21. Mas los impíos son como la mar en tempestad que no puede estarse quieta, y sus aguas arrojan cieno y lodo.
No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Aquí habla el profeta de la paz de Dios, no de la paz del mundo. Por eso Jesucristo fue claro cuando dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Porque la paz del mundo es una paz, hermanos, relativa, que contribuye a la estabilidad de una sociedad. Correcto, contribuye. Pero espiritualmente es una paz que no es sincera. Esos abrazos para la Navidad no son sinceros. Están llenos de prejuicios, están llenos de rencores, están llenos de resentimiento, están llenos de amargura. Pero mientras más estudio y mientras más culta es una persona, pues trata de disimularlo. Pero no es eso a lo que Dios nos ha llamado. Primero, que no existe Navidad como para celebrarla el 25 de diciembre, porque no es eso lo que dice la palabra de Dios. Y aunque la iglesia sabe el mes en que nació Jesucristo, tampoco nos ha mandado la palabra de Dios a que celebremos el nacimiento de Cristo, pero sí nos manda a que celebremos su muerte, que conmemoremos su muerte. Eso sí está y es un mandamiento de parte del Señor. Santiago 4:4. Carta de Santiago 4:4, capítulo 4 y versículo 4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No podemos decir que somos amigos de Dios y participando con la muchedumbre, con las multitudes de la Navidad, cuando sabemos que la Navidad es una fiesta que Roma impuso, pero que tiene su origen en el paganismo. No, entonces no podemos decir, yo soy amigo de Dios, por eso estoy celebrando esos muñequitos que colocan en todo eso que hacen de nacimientos. Eso es una mentira, hermanos. Fíjense hasta dónde llega la mentira, que ponen a tres muñequitos a los que le llaman tres reyes magos, adorando a un bebé. Cuando en la Escritura dice que cuando los magos llegaron a adorar al Hijo de Dios, el niño ya tenía como 2 años, ni estaba en el pesebre, sino que ya estaba en una casa. Entonces es mentira tras mentira. Y nosotros no queremos ir detrás de las mentiras. En esas mentiras vivimos y de ahí fuimos rescatados. Entonces, estimado amigo, tiene que pensar realmente qué tradición, qué movimiento está usted siguiendo, si está siguiendo un movimiento realmente puro o está en pos de movimientos que no tienen nada que ver con el auténtico evangelio de Dios. Comentario 2. Si bien es cierto que en el mundo hay muchas personas que luchan con buenas intenciones, sepamos leer bien lo que se está mencionando. Hay muchas personas que luchan con buenas intenciones y con sus propios recursos para ayudar al prójimo. La mayoría se dedica a causar daño porque vive conforme a las obras de la carne. Es cierto, hay un buen número que de su propio dinero trata de hacer el bien, especialmente para gente de escasos recursos. Eso no tiene ninguna discusión. Pero la mayoría, dice, se dedica a hacer el mal. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Romanos 8 y versículo 5 nos dice así la palabra de Dios: porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Es cuestión entonces de saber ubicarnos en qué parte queremos estar. Dedicados a las cosas de la carne, pues entonces démosle rienda suelta a nuestra materia, en mentira, en chismes, o como dice aquí, todo lo que hemos visto, hechicerías, idolatría, no digamos, o en las cosas del Espíritu. O sea, tratar de amortiguar nuestros miembros para que prevalezca el poder del Espíritu en cada uno de nosotros. Como dijo Jesucristo perfectamente, que la materia, que la carne está enferma. El Espíritu está presto, hermanos, mas la carne está enferma. Pasemos al comentario 3. La iglesia no está en contra de los altruistas, porque estas personas contribuyen a mejorar las condiciones materiales del prójimo, aunque a veces solo lo hagan por satisfacer su ego, pero sigue estando, materialmente sigue estando bien. Que aparezca una persona, pero que antes de donar el cheque, él tiene que estar seguro que las cámaras de la televisión lo están enfocando, o que el periódico está listo para tomar una foto, no importa, porque al final él está haciendo materialmente una buena obra, ayudando al prójimo a mejorar sus condiciones de vida. Por otro lado, él está satisfaciendo su ego. Miren, que el mundo sepa, don fulano de tal, a él donó tanto, y mientras más done mejor, ¿verdad? Es satisfacer su ego. ¿Por qué? Porque al final el mismo Jesucristo ya lo dijo: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, eso es lo que ellos quieren. Pues está bien, ya tienen su recompensa. Pero lo que sí debe de quedar claro es que cualquier acción altruista al margen de las normas de la palabra de Dios solo genera satisfacción eminentemente humana. Satisfacción de conciencia. Ya doné ese cheque, ahora me siento bien. De acuerdo, eso no es problema. Pero no tiene incidencia en lo espiritual ni en la salvación. Es un acto puramente humano. A veces el error sí consiste en querer vincular o mezclar aspectos de altruismo con aspectos de salvación. Porque una persona, por ejemplo, idólatra, que en marzo, en abril anda ahí con aquel muñecón y que ya no aguanta porque le duele el hombro de cargar aquel gran muñecón, no tiene nada que ver con la salvación, aunque esté donando cada mes miles de quetzales. Eso es lo que tenemos que quedar claro. Esos actos de altruismo no tienen que ver con aspectos de salvación. Ahora bien, si alguien hace caridad procurando que no sepa una mano lo que hace la otra, pero también lo hace dentro del marco de la palabra de Dios, eso sí tiene agrado delante de Dios. Es muy distinto, porque quien lo hace está tratando de seguir las huellas del Señor y cumplir los mandatos que el Señor nos ha dado. Entonces hay que hacer ese análisis. Vamos a ver un ejemplo, Hechos 28. Hechos 28. Un ejemplo en el que estuvo involucrado el apóstol Pablo, descrito por Lucas. Dice así, Hechos 28, versículos 1 y 2. Y cuando escapamos, entonces supimos que la isla se llamaba Melita. O sea, Lucas, el apóstol Pablo, naufragaron y fueron a parar a una isla que se llamaba Melita. Y los bárbaros, o sea, los extranjeros, quiere decir, ¿verdad? O sea, los gentiles, en otras palabras, que habitaban allí. Y los bárbaros nos mostraron no poca humanidad, o sea, se comportaron humanitariamente, porque encendido un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que venía,
y del frío. Sí, ahí hay un acto de humanismo. Repetimos que no tiene nada que ver con el aspecto de la salvación. La salvación solo se da dentro del marco de la palabra de Dios, que se cumplan los protocolos que Él ha establecido, iniciando precisamente con ese libre albedrío y posteriormente con la fe y la convicción que llevan a la persona, como sucedió con aquellos varones que ellos llegaron con Pedro y le dijeron: hermanos, Pedro, ¿qué haremos? Eso es, pero que salga de uno. Ya entendí la palabra de Dios, nadie me está empujando. Mira, bautízate, mira, cree. No, porque es un proceso en el que el Espíritu de Dios está actuando en cada uno, a manera que yo voy tomando convicción y me convenzo por qué no debo hacer aquello, pero ya estoy convencido. Y mientras no esté convencido, yo tengo que seguir indagando en la Sagrada Escritura o preguntándole a un ministro hasta que finalmente yo mismo me convenza por qué no debo de hacer aquello, como por ejemplo, por qué no debo orar parado, por qué no debo orar gritando. Bueno, tengo que ir a la Sagrada Escritura y ahí voy a encontrar que la Escritura me dice a través de Cristo: cuando oras, cierra tu recámara y ora en secreto, y Dios que te ve te va a recompensar en público. Bueno, y dice la Sagrada Escritura: vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla. Bueno, la Escritura me está diciendo que debo doblar las rodillas y además Cristo doblaba sus rodillas. Bueno, entonces sí, me estoy convenciendo y finalmente cada vez que oro voy a hacerlo de rodillas, porque sí me establece la palabra de Dios, pero convencido. Porque si no lo hago convencido, entonces mi fe va a ser una fe frágil, que en cualquier momento puedo ser llevado como el viento de un lugar a otro. Mañana me habla otra persona de una doctrina diferente y me voy para allá. Mañana me convence otra y me voy para allá. Entonces no sé ni qué es lo que quiero, ni en qué creo, porque mi fe es muy frágil. Y eso es lo que espera el Señor, que seamos realmente congruentes con el libre albedrío, pero manifestado en la palabra de Dios. Vamos a ver otro aspecto. Dice así: 4. Toda actividad enmarcada en los preceptos de la palabra de Dios constituye una siembra de lo espiritual que en su tiempo dará su fruto. Gálatas 6:7. Que es nuestra escuela, ¿verdad, hermanos? Gálatas 6:7. Nos dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oigamos, hermanos, miren qué sencillo es. Esto es bonito. A ver, yo me quejo. Es que en la iglesia no me saludan, no hay amor. Pero ¿y no eso es lo que yo estoy sembrando? Yo siempre indiferencia. Si yo termino el culto y salgo disparado como astronauta, pero ¿y entonces por qué me voy a quejar de que no hay amor si yo no brindo amor? No brindo un saludo de paz, no brindo una sonrisa. ¿Por qué me voy a quejar? Lo que el hombre siembra, eso ciega. Entonces no tengo que lamentarme de algo que yo estoy haciendo porque solo estoy como poniéndome una máscara para que no me descubran y acuso a otros de lo que yo mismo soy. No, hermanos, si esto es muy sencillo. Esto es de sentido común. Lo que el hombre siembra, eso ciega. Muy sencillo. Miren que hay personas, incluso hablemos materialmente, hay personas que son extrovertidas, son amigas de todo el mundo y tienen muchos amigos. Pero hay otros que quizás somos muy callados y tenemos pocos amigos. Entonces, ¿por qué me voy a quejar de que no veo mucha amistad en el mundo para conmigo y tampoco lo miro en la iglesia? Porque si yo mismo me aíslo, yo mismo me aparto, si yo no quiero convivir con el pueblo de Dios, entonces mañana cuando me sienta aislado voy a empezar a elevar mi grito de protesta. No, hermanos, esto es muy sencillo. Lo que el hombre siembra, dice, eso es lo que ciega. Y esa ciega se va a ver especialmente, dice en el Salmo 1,
Salmo 1, qué clara es la palabra de Dios. Vamos a ver en el Salmo 1, dice el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Versículo 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Sembramos maldad? No vamos a estar en la congregación de los justos. ¿Sembramos amor? Como dijo el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. No vamos a estar en la congregación de los injustos, sino en la congregación de los justos. Pero eso va a depender de cada uno de nosotros. Afortunadamente, tenemos oportunidad. Pero como le explicamos el sábado pasado, la oportunidad es hoy. Por eso cada sábado es una bella oportunidad para que reflexionemos y podamos ofrecerle a Dios nuevos votos. Señor, quiero mejorar. No es malo pedirle, como hicieron los apóstoles, si yo siento que no puedo orar, yo puedo pedirle a Dios, Señor, enséñame a orar. Si yo siento que mi fe es muy raquítica, yo puedo pedirle a Dios, Señor, auméntame la fe. O sea, Él quiere que seamos sinceros con Él, en donde nos consideramos deficientes. Nadie es perfecto, ninguno hemos llegado a una estatura como la de Cristo. Todos estamos en un proceso de lucha, todos tenemos errores, pero el error tampoco es fuente de justificación para continuar cometiéndolo, sino que es un proceso en el que los errores de la semana pasada voy a procurar ya no cometerlos la próxima semana. Eso es una constante de crecimiento espiritual que debemos de llevar, pero eso sí, la clave está en que avancemos, crezcamos espiritualmente, pero luchemos con todas las fuerzas de nuestro ser para no ir en retroceso, porque eso sí no nos va a beneficiar. Que la semana pasada estuve leyendo 5 versículos al día, y la siguiente solo voy a leer 2, y la siguiente 1, y la otra ya no, eso es ir en retroceso. No, debemos de procurar ir en aumento para estar sembrando todo aquello que a Dios le agrada. Comentario 5. Quien siembra lo espiritual, segará para vida eterna, indiscutiblemente. Hermanos, 2 Timoteo 4, 6 al 8. 2 Timoteo 4, 6 al 8. Habla el apóstol Pablo. Porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. Bueno, es un aspecto de presentimiento humano. Él sabía. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él nos ha dejado un ejemplo de lo que es un varón que trabajó en la obra de Dios, pero que siente tranquilidad en su conciencia, que tiene una convicción de que está pronto para partir, pero que lo va a hacer con una firme esperanza de recibir aquella corona de vida. Es un ejemplo de sentido común, es un ejemplo de lo que la conciencia puede hacer con el hombre. Si yo me analizo, yo puedo establecer realmente, Dios mío, si en este momento tú decides quitarme la vida, yo estoy seguro de que no estoy preparado para recibir esa corona de vida. Bueno, si es así, tengo que luchar. Nadie va a luchar por mí, hermanos. Recordemos que lo que la Escritura sí nos menciona es orad unos por otros. Eso sí podemos hacer, oremos unos por otros. Unos están orando por mí, yo estoy orando por otros. Pero el actor principal
de la relación entre uno y Dios es uno mismo. Nadie va a poder ayudarme en ese proceso en que Dios va a establecer, este se salva o este se pierde. Soy yo, hermanos, nada más que yo. Mi esposa no puede hacer nada por mí. Ella me ayuda con oraciones, pero yo soy el artífice de mi propio destino. Ese destino yo lo voy construyendo. El destino no es un destino que surja de la nada. El destino yo lo voy forjando y Dios me lo va preparando porque está viendo mi comportamiento. Si Él ve que mi comportamiento es bueno, entonces lo que yo vaya haciendo espiritual y materialmente, Dios va a irlo haciendo prosperar. Pero el artífice soy yo, hermanos, ¿va? Porque Dios siempre va a estar de acuerdo con nosotros, pero espera que actuemos con ese profundo amor y gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Sembrar lo espiritual implica redimir el tiempo en la obra de Dios, ocupados en escudriñar su palabra, en oración, ayunos, vigilias. Filipenses 4:8, por ejemplo, nos dice, Filipenses 4:8, dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el don de paz será con vosotros. Depende de nosotros entonces, hermanos. Dice así la pregunta 6. La siembra espiritual requiere de paciencia, que el Señor nos enseña. Santiago 5:7. Pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. 8. Tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Paciencia, hermanos. ¿Pero en qué aspecto paciencia? Bueno, hermanos, una enfermedad. Es que nosotros creemos que sanar de una enfermedad es que yo doble mis rodillas e inmediatamente me levanto y la enfermedad desapareció. No, hermanos, yo debo de tener paciencia, como la tuvo el apóstol Pablo. ¿Cuándo me va a quitar esta enfermedad que tengo? Dios sabrá. Él sabe cuándo. O es más, Él sabe si me la va a quitar o me la va a dejar hasta que Él venga. Pero Él me pide que tenga paciencia, porque ahí se está cumpliendo lo que estamos leyendo, lo que el hombre siembra, eso ciega. Yo estoy sembrando paciencia, voy a heredar bendición de parte de Dios. Pero si yo soy exigente, si yo pretendo como aquellos niños caprichosos que quieren que todo se les dé, pero ya, no, eso no vamos a lograr nada, hermanos. Primero hay que sembrar. El campesino siembra la tierra, pero él tiene paciencia, porque tienen que pasar meses para poder cosechar el fruto del trabajo que ha llevado a cabo. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros. Eclesiastés 11:1. Igual que cuando en la evangelización, Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo verás. Ah, qué bendición, hermanos, cuando aparece alguien en la casa de oración. Ese alguien fue evangelizado por un hermano que el hermano ya ni se recordaba que lo había evangelizado. Mire, se recuerda que usted me habló de la palabra de Dios. Ah, paciencia, hermanos, porque eso nos conduce
a que cuando cosechemos lo hagamos con bendición de Dios, con aprobación de Dios. Leamos en Romanos 6:22. Carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 6 y versículo 22. Mas ahora, libraos del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin, hermanos, la vida eterna. Amós 5:14. ¿Cuánto consejo nos da la palabra de Dios, hermanos? Amós 5:14. Nos dice así: consejo de Dios, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, será con vosotros. ¿Cómo decís? Yo quiero estar seguro que Dios está conmigo, pues tengo que hacer lo bueno. Pero eso depende de mí, depende de usted. En hechos que son producto de nuestro libre albedrío, y especialmente cuando se trata de la obra de Dios, que lo hagamos con amor, no a la fuerza, sino con amor. Cualquier trabajo que se nos mande a hacer en la obra de Dios, tenemos que hacerlo con buena voluntad, porque si lo hacemos con mala voluntad, ya pierde agrado delante del Todopoderoso. Comentario 7. Nuestros consiervos que sembraron lo espiritual y hoy duermen en el sepulcro, solo esperan la resurrección bienaventurada, pero sus obras continúan después de muertos. Hermanos, esto es una realidad. Lo bueno, la memoria del justo, dice la palabra de Dios, es bendita. Como vamos a estudiar en la tarde. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, hermanos. Pero es más, cuando un hermano se va, aquel hermano ya está descansando en el sepulcro, se fue con la firme esperanza de participar en la primera resurrección, pero sus obras con él siguen, hermanos. Leamos Apocalipsis capítulo 14 y versículo 13. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Podríamos poner como ejemplo lo que hicieron los apóstoles, porque fíjense que ellos están esperando la primera resurrección, pero las cartas que Dios les permitió hacer, ahí están, apoyándonos, ayudándonos en nuestra vida espiritual. El apóstol Juan está esperando la primera resurrección, pero ese libro maravilloso, además de las cartas que escribió, Apocalipsis, o sea, el libro de Revelación, aquí está. Aquí lo tenemos que estar estudiando mucho para poder entenderlo. La obra de Juan sigue, hermanos. Por eso el mismo Señor, cuando se dirigió a los judíos, les dijo: Dios es Dios de vivos, no de muertos. Porque si bien es cierto que los apóstoles y todos los hermanos que han muerto en el Señor están muertos, efectivamente están muertos, pero en realidad su memoria persiste en el libro de la vida. Así que la muerte simplemente es un trámite, porque cuando venga el Señor, Él es Dios de vivos, dice, porque va a despertar a aquellos que le pertenecen. Allí queremos estar nosotros, hermanos, porque realmente, para que valga la pena, para que realmente demostremos que sí creemos en el Señor, es porque nuestra esperanza está puesta en ese reino que se avecina. No estamos en la iglesia para pasar el tiempo, no estamos por una conveniencia, estamos porque amamos, hemos aprendido, hermanos, a amar a Dios y a amar su obra. De tal manera que sembremos lo espiritual para cosechar lo espiritual. Vamos a leer la conclusión, hermanos,
Y dice así: sembrar lo espiritual es vivir cada día en armonía con Dios, siguiendo las huellas de nuestro Salvador. Hermanos, doblemos las rodillas y luego escucharemos la bendición de Dios. Oremos. Padre misericordioso, gracias por la lección que nos has permitido estudiar, porque ha sido para tu iglesia un repaso, que todo lo que sembremos, eso también vamos a cosechar. Ayúdanos por el conocimiento que tenemos en tu palabra, de sembrar lo espiritual, que no nos cansemos de hacerlo bien, especialmente a nuestro prójimo y con mayor énfasis en aquellos que pertenecen a tu iglesia. Que tú nos ayudes para que cuando vengan los tiempos difíciles podamos nosotros ver la diferencia entre haber hecho lo bueno y la diferencia entre aquel que no quiso hacer lo bueno y que ha perdido la oportunidad. Que tú seas con nosotros y que tú nos ayudes a cada uno en tu iglesia a hacer tu santa voluntad. Y que bendigas, guardes y guíes a aquellos que están escuchando tu palabra, porque también nosotros un día estuvimos en el mundo, pero tú nos fuiste trasladando a través de tu Santo Espíritu a ese evangelio precioso de tu Hijo Jesucristo. Todo te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, Iglesia de Dios y estimados amigos.